Hola a todos, la chica de los resúmenes está aquí. Hoy me gustaría compartir con ustedes una película que fue prohibida en su lanzamiento. La película erótica francesa, Romance, escrita y dirigida por la famosa directora francesa Catherine, muestra la compleja relación entre el sexo y el amor vista a través de los ojos de una mujer. Si le interesa esta película, véala conmigo. La película comienza en un coliseo de estilo romano, donde están filmando una campaña publicitaria con un hombre y una mujer, vestidos con trajes clásicos, y posando de manera íntima. El modelo masculino se llama Paul, y tiene una cara bonita, se ve muy impresionante, y fuera de cámara, un par de ojos también le miran con pena. Esa es su novia, Mary. Mary es una hermosa e inocente profesora de primaria. Ella y Paul han estado saliendo durante 3 meses. Recientemente han tenido una gran crisis en la relación. Después del rodaje, Paul y Mary están sentados uno frente al otro. Mary se sienta frente a Paul. Las lágrimas corrían por su rostro mientras fumaba un cigarrillo. La actitud despreocupada de Paul, con una actitud de no esperar. Resulta que Paul y Mary se habían estado viendo durante algún tiempo, pero no habían tenido nada de nada durante todo este tiempo. Esto llevó a Mary a sospechar que Paul no la amaba. Paul, por su parte, dijo que siempre había sido distante, nunca había estado en una relación durante tanto tiempo, excepto con ella. De camino a casa, Mary se quejaba incesantemente de Paul. Ella no es digna de su virginidad. Al final de su comida en el restaurante de sushi, Mary rechazó fríamente los avances de Paul. Después de la cena y fuera del restaurante, Mary seguía hablando de sus quejas. Todo un día de confrontación. Incluso el solitario Paul estaba aburrido y enfadado. Se burló de Mary con duras palabras. También dijo que el sexo no era todo lo que había en la vida. Mary se sintió profundamente herida por la dureza de Paul. Se quedó impotente en su sitio. Paul no quería dejar que esta pequeña cosa afectara la relación entre los dos. Al ver la cara triste de Mary, Paul volvió a ser el mismo de siempre. Puso su brazo alrededor de los hombros de Mary y la llevó a casa. Pero Mary seguía sintiendo una carpa en la garganta. Pero tampoco podía dejar de lado su amor por Paul. La casa de Paul estaba muy limpia, casi todo era blanco. Mary se puso delante del espejo con su vestido blanco y se lavó los dientes. Luego se acuesta junto a Paul. No hubo paz al final de este caótico día. Mary le dijo a Paul que se quitara la pijama antes de irse a la cama. No le gustaba el tacto del algodón, pero Paul estaba acostumbrado a dormir con la ropa puesta. Pensó que protegería su cuerpo. Paul no estaba dispuesto a cambiar por Mary. Le sugirió a Mary que pasaran 2 semanas separados. Esto sonó a los oídos de Mary. A Mary le pareció que Paul hablaba eufemísticamente de romper. A pesar de las repetidas explicaciones de Paul, de que no quería romper, solo quería que se dieran un poco de espacio. Todo lo que Mary siente es la antipatía de Paul por ella, y cuando Paul vio que ella estaba molesta, tuvo que quitarse la ropa. Mary se apoyó en el pecho de Paul con satisfacción. Ella tocó el cuerpo de Paul seductoramente, pero Paul se negó enérgicamente. El día ha sido largo. María también ha cedido. Propone a Paul que aunque no lleguemos al último paso, sería bueno que los dos se acariciaran con las manos, pero Paul sigue siendo reacio. Incluso dijo que despreciaría a Mary. Mary estaba destrozada. Ella no siente el amor de Paul por ella en absoluto. Paul ha caído en un profundo sueño, pero Mary sigue llorando por las palabras y acciones de Paul. Despierta como siempre. Mary decide levantarse. Mary condujo el coche deportivo blanco de Paul a una taberna. Justo dentro de la puerta, la guapa Mary se fija en un hombre con traje. Solitaria, Mary también está sedienta de la atención de un hombre. Ella responde audazmente a los ojos del hombre. Pronto el hombre del traje está sentado al lado de Mary. El hombre del traje ha venido al bar a buscar sexo. Está buscando un nuevo compañero de cama. Mary no rechaza el planteamiento de la demanda si los dos estuvieran juntos. Es solo un compañero de cama, no hay relaciones. Al hombre del traje no parece importarle. Los dos se besaron pronto en la taberna. Hasta la madrugada Mary y el hombre del traje siguen besándose en el coche. El hombre del traje se ofrece a ir a una habitación con Mary. Mary se negó. Dijo que tenía que ir a trabajar. Mary le pide al hombre del traje que le deje su número de teléfono. Ella le pide que vaya a un hotel la noche siguiente. Mary tenía clase esa mañana. Ella se apresura a la clase, pero aún así llegó tarde. El director está en el aula vigilando a los alumnos. Mary se disculpó con el director. El director no la critica por llegar tarde. En su lugar,
le dice amablemente que ya le ha cogido el rollo. Mary y Paul continuaron su inocente relación amorosa. Un día en casa Paul tuvo el capricho de contarle a Mary lo del embarazo. Fue muy divertido. Paul no quería tener sexo con Mary, pero esperaba que Mary estuviera embarazada. Mary le explicó a Paul: no es tan fácil quedarse embarazada, se necesita tiempo y lugar. Paul toma a Mary en sus brazos. Le dijo a Mary que contara los días. Le gustaría tener un hijo con ella. Mary se sorprendió al escuchar las palabras de Paul. En su mente concebir un hijo significaba amor y familia. Significaba que nunca se separarían. Se acostaron juntos en la cama. Paul abrazó a Mary por detrás. Exclamó lo sagrado que era estar embarazada. La virginidad perdida vuelve de otra manera. Paul dice que si una mujer pierde su virginidad, entonces todo se desmorona. Dando la espalda a Paul, los ojos de Mary estallan en lágrimas. Acababa de estar en un sueño de amor y matrimonio, pero en ese momento ella leyó de repente el corazón de Paul. Pablo era como un puritano. Estaba obsesionado con la pureza. Le gustaba el blanco. Amaba el amor espiritual. Amaba a los niños porque estos representan la pureza. Y el sexo que Mary ansiaba era pecado a los ojos de Pablo. Parece que hay una brecha entre sus ideas. Paul volvió a preguntar a Mary: ¿qué pasaría si no se vieran durante un mes? María respondió: si un hombre fuera al polo sur o al polo norte era posible, pero si el hombre estaba en un bar cerca de casa entonces es probable que hayan roto. A Paul no le gusta la respuesta de María. Se quejó a María que hablaba de la libertad, y Mary estaba hablando de romper. Paul le dice a Mary que va a salir a cenar con sus amigos mañana por la noche. Ella también podría venir. Es mejor que no vengas. Por supuesto, Mary comprendió que como novia ideal, debía dar a Paul tiempo a solas con sus amigos. Pero al día siguiente Mary fue al bar con él de todos modos. Mary quería demasiado a Paul, solo quería aferrarse a él como una sanguijuela. Mary no quería ser libre, tampoco quería dar a Paul su libertad. Estaba tan desesperada por un amor tan apasionado que la deja sin aliento. Mary se apoyó en la columna de un bar, viendo a Paul, que era tan frío con ella, bailar en la pista, incluso interactuando con la extraña mujer a su lado, disfrutar y divertirse. Mary sabía que era el instinto de un hombre. No quieren conseguir mujeres, querían conquistar a las mujeres. Había sido conquistada por Paul, y así la abandonó a su suerte. La escena fue tan impactante. Mary no pudo aguantar más. Salió del bar como una fugitiva. Paul salió corriendo tras ella, porque estaba bailando con otra chica. Paul la encuentra increíble. No están satisfechos el uno con el otro. Mary comenzó a tener contacto frecuente con el hombre del traje. Los dos están enredados en la cama de la casa del hombre del traje. En presencia de este hombre, todas las necesidades de sexo de Mary fueron satisfechas. Mary dice que no le importa quién entre en su corazón. Es que no quiere besar a alguien que no ama, porque es demasiado íntimo. Pero al final de la cita, Mary y el hombre del traje se besaban frente a la puerta. Mary se dio cuenta de que empezaba a gustarle el hombre del traje, así que decidió terminar la relación, porque Mary no quiere tener una relación seria con aquel hombre. Todo lo que quiere es puro sexo. Ahora los sentimientos de Mary por el hombre del traje ya no son puros. Mary sigue molestando a Paul todo lo que puede por la noche, pero Paul seguía impasible. Paul le preguntó a Mary si le importaba. Nunca llegaron más lejos. Mary respondió que simplemente odiaba la resistencia de Paul hacia ella. Le dijo a Paul que no volvería a hacer esas cosas inútiles. Mary decidió encontrar una nueva salida a su inquietante necesidad. Eso es cuando un hombre llega a la vida de Mary en el momento justo. Cuando Mary daba clases en la escuela, el director siempre está en su aula. Mary ve que el director tiene algo en mente para ella. Cree que el director podría ser un buen partido. Al menos esta vez no se lo pone fácil. Mary siguió al director a su casa. La casa se llenó de un rico color rojo. Fue muy atmosférico. El director tenía incluso una caja con una colección de accesorios, aunque el director era un viejo poco atractivo. Pero según él, había estado con 10.000 mujeres, porque a las mujeres les falta alguien que las escuche. Siempre que el director las escuche, todas cayeron en la trampa sin falta. El rector le contó a Mary mitos y cuentos sobre la Virgen que da a luz al hijo. El hijo también hizo pura a la Virgen. Qué parecido era a lo que había dicho Paul. Mary sabía que el director
al igual que Paul también eran misóginos. Les gustan las mujeres pero también piensan que son sucias. Cuando fue inmovilizada contra la pared por el rector, Mary sintió la tristeza y la ironía de todo aquello. Este viejo que solo quería su cuerpo, que conocía su corazón mejor que su querido novio. El director le preguntó a Mary si aceptaba su tutela. Mary estuvo de acuerdo. El director la ató expertamente a una silla con una cuerda y amordazó a Mary. Mary alcanzó su pico de violencia. Esto hizo que se le saltaran las lágrimas. Cuando el director vio que Mary estaba en un estado emocional, así que desató la cuerda, y llevó a Mary a la suave cama. Después de quitar la mordaza, Mary gritó con fuerza, aunque la violencia fue dolorosa para el cuerpo de Mary. Pero ella siempre había querido que la trataran así. El director acarició su pelo, confortó a la profesora, dijo que se acostumbraría, dejando al director. María volvió a su frío hogar. Paul no había vuelto todavía. Esto hizo que Mary se sintiera muy triste. Mary no podía dejar de pensar en Paul. Al final, se tumbó en la cama, hasta que acabó. Paul aún no había llegado a casa. Mary decidió salir a buscar a Paul. Fue al bar al frente de su casa. A través de la ventana, vio a Paul comiendo sushi y leyendo un libro. Se veía tan relajado y a gusto. La visión impactó a Mary. Ella prefería que Paul la engañara. Estaba haciendo algo poco casto en nombre de la libertad. Pero esa era la verdad. Era mejor estar con Mary. Paul disfrutaba más de su tiempo a solas. El mundo de Mary se estaba desmoronando. Decidió vengarse de Paul. El que vuelve a casa más a menudo tiene la ventaja en la relación. Mary pensó infantilmente. Caminando aturdida, conoce a un gamberro. El gamberro ofrece sus servicios a Mary. En el hueco de la escalera del piso, Mary se acuesta con el gamberro, medio voluntariamente, medio a la fuerza, mientras el gamberro se ata alegremente los pantalones y baja las escaleras. Paul, que volvía a casa, pasó por allí. Paul no es consciente de lo que ha sucedido. Mary se fumó un cigarrillo en la escalera durante una hora para calmarse. Luego volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Mary dejó de intentar provocar a Paul. Está decepcionada con Paul. En los días Mary y el director se alejaban cada vez más. Mary, que siempre vestía de blanco, también llevaba un vestido rojo brillante. El director la ató dócilmente en varias formas, y de esto fue liberada. Mary ya no estaba deprimida, se relajó más. Era capaz de reír y bromear con el director a gusto. Ese día Mary llegó a casa. Paul ya estaba en la cama descansando. Mary mintió a Paul diciendo que había salido a cenar con sus amigas. Paul incluso bromeó con ella. Mary le pide a Paul que le ayude a bajar la cremallera de su vestido. Tal vez fue el vestido rojo lo que hizo que Mary se viera tan bien. Paul se ofrece a intimar con Mary. Mary está en la cama sin sentir nada más que ironía. Cuando Mary fue fiel a Pablo, Paul no quiso tocarla. Cuando Mary empieza a engañar a Paul, Paul se acerca de nuevo. Tal vez Paul sintió que Mary se estaba alejando de él también. Mary se sentó encima de Paul. Cuando dijo, "Eres mío y quiero tenerte", Pablo se sintió ofendido. Levantó a Mary de la cama. ¿Quién iba a pensar que fue tan breve este momento de intimidad? Mary estaba embarazada. Cuando fue a hacerse la prueba de embarazo, el cuerpo de Mary era examinado constantemente por médicos en formación. Mary no odiaba la sensación, incluso tenía una fantasía absurda. María imagina un burdel peculiar. Una pared separa la mitad superior del cuerpo de la mujer, y de la mitad inferior. Mary está acostada con un vestido rojo, la mitad superior de su cuerpo en un hospital de color frío. Paul sosteniendo su mano, anhelando a su hijo. La mitad inferior en un sucio burdel. El flujo constante de hombres entrando y saliendo de su cuerpo. Estas fantasías tan peculiares, tal vez es un reflejo de la separación psicológica de Mary del sexo y del amor. Paul y Mary van juntos al hospital para hacerse una ecografía. Mirando la imagen del niño, Paul sintió la alegría de la paternidad. Le ofrece casarse con Mary. Por fin, Mary esperaba esta promesa tan esperada. Esa noche Paul y Mary pasaron la noche juntos, pero poco sabían ellos. También fue la última vez que tuvieron sexo. Después de esa noche, Paul llevaba a Mary con él a todas partes, porque tenía que asumir la responsabilidad como padre. Llevó a Mary con él cuando fue a la disco con su hermano, pero a él no le importaba Mary. Bailó con otras mujeres en la pista de baile por sí mismo, y mira fijamente a Mary de forma provocativa. Finalmente, alguien más no pudo soportarlo, y trajo un taburete para que Mary, que estaba embarazada,
se sentará. Paul era demasiado arrogante. El amor que le dio a Mary fue como una caridad. Mary está a punto de dar a luz. Paul sigue viviendo una vida de borrachera. En este día Mary está a punto de ir al hospital. Se esfuerza por empacar su propia ropa para el hospital. Y Paul está tumbado en la cama borracho. Mary finalmente se había dado cuenta que incluso el matrimonio y los hijos no pudo salvar su relación con Paul. Y ella llegó a odiarlo. Mary enciende la estufa de gas de su casa. Entonces le pidió al director que la llevara al hospital. Pronto, Mary estaba en la mesa de operaciones. Se esforzó por dar a luz a un niño. Mientras tanto, hubo una explosión en la casa. Paul muere en la explosión. Y es el final de la historia. María, vestida de negro y con un bebé en brazos, viene a ayudar a Paul con su ataúd. Una leve sonrisa aparece en su rostro. Mary también llamó a su hijo Pablo. Ella dijo: si Dios cuenta las almas, todos somos iguales. Mary había matado a un tal Paul, pero también creó un nuevo Paul. Aunque la película se llama Romance, no hay romance. El director atraviesa el conflicto de ideas entre hombres y mujeres sobre el sexo y el amor. Es sangriento y revelador para el público. Las confesiones de Mary en grandes secciones de la película. La película se considera un éxito del cine feminista. Las acciones de Mary también están en línea con el feminismo. El cuerpo se libera. El cuerpo se domina. Mary ve a través de la hipocresía de Paul, y se libera paso a paso de la jaula tejida por la hipocresía del amor. ¿Qué opinas de esta película? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó mi video, dale a seguir. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.